información general de neumonías en equinos, tiene que ver con patrones de neumonía intersticial asociados a bronquiolivirus, bronconeumonías fatales purulentas asociadas a Klebsiella pneumoniae, E. coli, Rhodococcus equi, también vamos a encontrar entonces una neumonía de tipo granulomatoso y Staphylococcus aureus para neumonías de tipo catarral purulento. Además de influencia por el protozoovirus, tenemos el virus equino. Ya habíamos hablado que produce la rinoneumonitis viral equina, cesar de rinitis y neumonías intersticiales. Les había mencionado el virus equino tipo 4, asociado a procesos abortivos. Y tenemos una imagen asociada al virus equino tipo 5, acá está, pero que produce una lesión fibrosa multinodular pulmonar asociada también a neumonías intersticiales. Arterivirus, que produce lesiones inflamatorias sistémicas. Sin embargo, pues en septo alveolar, en pared alveolar, me va a producir también neumonía intersticial. No tenemos en el caso del reovirus para peste equina africana, pero debemos conocerlo. La OSA nos indica entonces que además de lesiones petequiales que se reportan por orbivirus con hemorragias y trombocitopenia, tenemos también neumonías intersticiales por pipas. El virus Hendra o henipavirus, en general se han encontrado brotes en humanos en la zona de Chocó, algunos reportes en cerdos, y para el caso de este paranovirus, para Colombia no hemos encontrado paranovirus equino hasta el momento. Para esa imagen, entonces vamos a ir corrigiendo. De todas formas, el ejercicio de la clase pasada fue ir revisando. Tenemos un patrón de distribución lesional. Ustedes ven ese multifocal, ¿cierto? Lo que significa que el patrón neumónico es triste. Tiene multifocal, ¿cuál es el patrón? Multifocales intersticiales. Neumonía intersticial. Se está olvidando esto. Sí, que ya la teníamos. Ya la tenía planeada en su momento. ¿Eso está en la presentación? No, eso no. Por eso, bueno, Sí. mira. No, cuando es multifocal hace referencia a intersticial. ¿Qué más? ¿Y las demás? ¿Qué tipos de las demás? De neumonía intersticial. Inicialmente el virus, como les mencioné, es el virus equino tipo 5 viral equina, me produce neumonía intersticial, pero en el caso de esta variante tipo 5, estamos viendo que el proceso es de tipo fibroso. Entonces, por eso vamos a encontrar esas lesiones nodulares. Podría ser por pastelera. Lesiones nodulares. Señor. Ahí no podría ser, digamos, por pastelera. No, porque la pastelera, ¿qué patrón neumónico me produce? Pastelera, ¿qué patrón neumónico me produce? Ya vendría siendo. Transmental, ¿cierto? Sí, sí. Transmental, es catarral, oxidativo. Cuando es catarral, sí pasa. Multifocales, intersticial. Y acá le sumamos que es una lesión crónica por el proceso de staphylovirus y hablamos de una fibrosis multinodular, un patrón de neumonía intersticial. Si revisamos la imagen de la distribución cranoventral para esta lesión, hablamos que
las neumonías subcurativas, ¿cierto? Es una bronconeumonía subcurativa, catarral turbulenta. Además, me está diciendo que en este tejido pulmonar se está generando la lesión por Rhodococcus equine y les acabé de mencionar. Los factores de virulencia de Rhodococcus equine facilitan entonces inhibición de la vapora fagocítica, hace resistencia a la fagocitosis por una serie de plasmidos y proteínas antigénicas que perpetúan esa lesión inflamatoria, y el progreso de esta bronconeumonía catarral turbulenta es una neumonía de tipo granulomatosa. Si revisamos el patrón, es un patrón multifocal. Entonces podemos tener los dos patrones lesionales: cranioventral turbulento, ¿cierto? La neumonía catarral turbulenta, y tenemos un patrón multifocal, en este caso que es granulomatoso. Rhodococcus equine lo vamos a mencionar nuevamente en patologías digestivas, entonces vamos a encontrar principalmente colitis ulcerativa y linfadenigris de tipo granulomatoso, asociado también a Rhodococcus equine. Es una bacteria que persiste en los macrófagos y va a mediar ya por el proceso de cronicidad una respuesta de tipo granulomatoso. ¿Listo? Ahí tenemos Rhodococcus equine dentro de la presentación lesional. Entonces tiene dos características lesionales: granulomatoso y catarral turbulento. Recuerden que una vez que lo fagocita el macrófago, hace resistencia a la fagocitosis. Diferenciar en los equinos de esas lesiones granulomatosas que me la pueden hacer, me la puede hacer Rhodococcus equine. No es muy común encontrar Mycobacterium bovis, ¿cierto? Pero este Mycobacterium avium, su especie bovis, puede afectar cualquier especie. Aquí, pues para esta imagen, encontraron que tenemos lesiones de tipo granulomatoso. Recuerden que pueden tener centro necrótico de liquefacción, más área granulomatosa alrededor, que es característico de las tuberculosis. La distribución es multifocal, por lo tanto hablábamos de esa lesión granulomatosa intersticial por Mycobacterium y en patrones de tipo multifocal para este caso. De neumonía intersticial, pero de tipo granulomatosa. Lo diferenciamos de Rhodococcus equine en el caso de afección pulmonar en equinos por Mycobacterium bovis. Neumonía zoótica porcina. Hablábamos de la interacción de múltiples agentes, ¿cierto?, para hacer el complejo. Pero si yo encuentro el término neumonía zoótica, se encuentra este término, sé que en esta interacción o concomitancia etiológica en porcinos solo voy a tener dos agentes infecciosos, que es Mycoplasma y Pastorela. ¿Listo? Neumonía zoótica solo se produce por Mycoplasma y Pastorela en porcinos. Si revisamos el patrón, ¿cómo es el patrón de lesión, Francisco? El patrón de lesión neumónica. Puedes hablar de usar dos términos, ¿no? Cranioventral o focal extensivo. Y el focal extensivo. El cranioventral, entonces, ¿qué patrón neumónico me está determinando, Francisco? Cranioventral. Profe, catarra. Muy bien, neumonía catarral turbulenta. La separación de septos interlobulares pulmonares indica que también tenemos edema, ¿no? Edema pulmonar. ¿Qué me hacen estas dos bacterias? Entonces, el Mycoplasma pneumoniae tiene una característica o un mecanismo de lesión que en este caso tiene unas proteínas de adherencia que se unen al aparato mucotibial. Estas son las cilias de la célula respiratoria ciliada. El Mycoplasma adhiere a ese epitelio respiratorio y genera por esas proteínas de adherencia ciliestasis o parálisis ciliar.
Adicional, dentro del mecanismo de lesión de la ciliestasis o parálisis ciliar, hace una hiperplasia del GAL, el tejido linfoide asociado a bronquios del VALS, tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos. Entonces, si observamos en la imagen, tenemos entonces algo característico que es, deja moverlo más, que es entonces generar diferentes grados de hiperplasia linfoide que, dependiendo de esa activación, pues me va a generar en mayor o menor grado obliteración del bronquiolo. Quiere decir que aquí tenemos una atelectasia de tipo obstructiva por hiperplasia de los agregados linfóides. Si vemos solo esta imagen con micoplasma inicia con una bronconeumonía de tipo intersticial. Ustedes revisan, la inflamación me afecta principalmente pareal alveolar, generando entonces un infiltrado mononuclear. Por el regreso de la lesión inflamatoria, hay lesión también en árbol bronquial estructurativo, pero inicialmente es una neumonía bronquial intersticial. Para Passerella, en el caso de neumonía zoótica, ya sabemos que Passerella tiene fibria, ¿cierto? Tiene características de violencia asociada a neuromiliasas, lipopolisacáridos, que lo que hacen es un factor de adherencia precisamente a este aparato mucociliar, ya evidenciaré con la neuromiliasa. El lipopolisacárido lo que hace es intensificar la respuesta inflamatoria. Recordemos que el lipopolisacárido de esta bacteria facilita la permeabilidad vascular y podemos tener también gran cantidad de quimiotaxis de neutrófilos en esta respuesta de la bronconeumonía catarral purulenta. Entonces ahí tenemos el mecanismo de acción para micoplasma y para Passerella mucosa. En porcinos también tenemos algo que se conoce como bronconeumonía contagiosa porcina o APP, generada por actinobacilos pleuroneumón, y este es el agente biológico, es una bacteria, revisamos gram negativa, algo característico es que es altamente patógena, es muy agresiva la lesión que produce el actinobacilo. Entonces acá tenemos las siguientes lesiones. Lesiones necrotizantes asociadas, los vemos con una distribución lobar, negruzcas, pero en general todo el lóbulo pulmonar está afectado. Hay unas áreas necrotizantes que se ven con mayor facilidad. Tenemos el exudado fibrinoso pleural, pleuritis fibrinosa, y con esas descripciones lesionales de necrosis, de distribución difusa o que me afecta a un lóbulo completo, más el exudado fibrinoso. Estamos hablando de qué patrón neumónico? Neumonía lobar. Tenemos una neumonía lobar. Recordemos que en común con la bronconeumonía catarral purulenta tenemos exudado supurativo en la luz, excepto que en la neumonía lobar tenemos exudado fibrinoso en la luz alveolar, pleura, exudado fibrinoso y los focos de necrosis visceral. Características de virulencia de este actinobacillus pleuroneumonic: principalmente tiene una citotoxina, también se conoce como proteasa. El blanco de lesión particular de la citotoxina, de esta proteasa, son las células inflamatorias. Una vez que el actinobacillus se invade o está en el acto bronquial-alveolar, libera la citotoxina, y la citotoxina tiene un efecto directo sobre los neutrófilos. Entonces, al generar necrosis de los neutrófilos, se liberan radicales libres, proteasas propias de los neutrófilos, e incrementa e intensifica la lesión necrotizante que estamos viendo macro y por histopatología. Entonces, realmente el factor de violencia más importante para actinobacillus pleuroneumoniae es esta citotoxina, como bien su nombre indica, es una toxina que es citolítica, genera necrosis y para este caso principalmente células leucocitanas. Tiene otros factores de virulencia como las proteínas de membranas
externa, calcio y lipopolisacáridos que ayudan pues, a mediar esa respuesta inflamatoria. Con la lesión necrotizante y el estado fibrinoso lo asociamos principalmente a esta citotoxina o proteasa B de la innovación. Esta es otra imagen, creo que esta sí no la tenían en la imagen de repaso. Son lesiones de distribución lobar, difuso para el ovillo diafragmático, difuso para la mitad medial diafragmático, lesiones necrotizantes severas y la pleuritis fibrinosa, indicándome que sí es una neumonía lobar. Acá en estas áreas donde ya se pierde el espacio alveolar y atelectasia por el proceso inflamatorio, tenemos focos necrotizantes con el exudado inflamatorio en la luz y junto con estas áreas necrotizantes, pues el material asociado al exudado fibrinoso, ustedes ya saben que es hialino fibrilar, más células inflamatorias que acompañan el proceso. Podemos encontrar en esos focos de necrosis, pero bueno, en estos foquitos que se ven púrpuras más intensos dentro de la luz alveolar, estas zonas de aquí, hay colonias bacterianas, entonces actinobacillus y a ingreso está en la luz alveolar aerógena, ¿cierto? Está en la luz, la colonia bacteriana. Tenemos también, si acercamos esta imagen, retiramos el exudado fibrinoso pleural y si revisamos esta consolidación es craneoventral, por lo tanto tenemos un patrón de neumonía de qué tipo, Felipe. Neumonía catarral purulenta, ¿cierto? Catarral purulenta. ¿Por qué no es lobar? ¿Qué le falta a esa lesión para que sea lobar? La necrosis. La necrosis. Adicional, ustedes saben que la hemófilus, ¿cierto? En el caso de la hemófilus parasuis, lo ejemplificábamos el semestre pasado para los exudados fibrinosos, en este caso de policelositis fibrinosas, y hablábamos que tiene toxinas que precisamente generan esa permeabilidad y favorecen ese exudado fibrinoso difuso, hablando de policelositis, pero el solito de tejido respiratorio produce neumonías con ese patrón cráneo-ventral, que es una neumonía catarral purulenta, adicional a toda la policelositis fibrinosa que estamos observando. Recuerden que hemos superado y necrosis también una enfermedad conocida como enfermedad de clase o policelositis porcina. Recordemos el tema de afinar nuestra observación. Observamos focos de áreas con áreas de coloración púrpura, muy bien, de distribución multifocal, lo que me indican que ya ejemplificábamos del ovino, casi era incipiente esos cambios de coloración. Acá al menos alcanzamos a ver algunos focos que se alcanzan a diferenciar de la neumonía intersticial, distribución multifocal, este patrón lesional. Algo característico es que no hay colapso pulmonar, el pulmón se ve insuflado, entonces corroboramos que hay un proceso inflamatorio acá asociado a pared alveolar. Tenemos una neumonía intersticial, ustedes trabajaron un caso de circoidosis porcina, ¿cierto? En el caso de patologías circulatorias, donde veíamos exudados fibrinosos asociados por lesión vascular en circoidosis porcina. Ustedes ya hicieron el ejercicio. ¿Me recuerdas, por favor, Diana Brenneman? ¿No? Samuel, ¿cuál es el mecanismo de lesión que hacen circoides porcinos para producir esos exudados fibrinosos y esa lesión inflamatoria intersticial? Estamos viendo acá, y por microscopio también corroboramos efectivamente que son los centros que están inflamados. Tenemos corpúsculo de difusión, ustedes lo veían en el artículo, y las áreas multifocales de distribución lesional, indicando que hay neumonía intersticial. Samuel, ¿cuál es el mecanismo de lesión de circovirus? De lesión de circovirus. ¿No lo trabajaron?
había que decir, que había una como tal, un trastorno circulatorio, es el patrón del circovirus. Lo que estaba diciendo ayer, pitocinos o pitocinos. Sí, por células marcadas por la unión antígeno-anticuerpo. Valentina no vino. Pero, Alejandra no vino. Nicole vino. Sí, profe. Nicole, sí. Profe, yo sí vine. También granulomas. Sí, granulomas. Policerositis, granulomas, hemorragia. Laura volvió, no volvió. Ay, la Laura. Salidos. Junior. Brian. Sebastián Rojo. Oscar Iván. Edwin. Estefanía volvió. Stephanie, Loris, Stephanie Padilla, Sebastián Almeida, Silvia, Natalia García, Laila Martipaso, señores Anasa, Samuel, Ariel, Daré está en el otro salón y tampoco vino ayer, no le gusta mi padre porque pensé que venía hoy, tampoco vino. Entonces, Samuelito, ¿qué pasó? Recién afinidad por replicarse de manera directa, el tejido linfoide está en árbol bronquial, efectos alveolares lo que hace es ir a replicarse en macrófagos alveolares y macrófagos del septo alveolar. Lo que hace es, al hacer replicación en linfocitos y histocitos, hace citólisis de linfocitos, exacerba la respuesta histocitaria, pero genera inmunosupresión del sistema respiratorio. Entonces ahí es donde viene la concomitancia con otros agentes. Solito produce una neumonía intersticial y una linfadenopatía severa generalizada con exudado fibrinoso. Entonces, lo mismo por células del sistema inmune. Histocitos y linfocitos generando cambio en la respuesta celular con inmunosupresión y respuesta de hiperplasia histocitaria. Esa imagen que es histopatológica, estamos viendo un corte de un bronquio. Un texto en este caso menciona que el diagnóstico es Metastasiovirus acri. La respuesta inflamatoria es de tipo granulocítico. Tenemos algunos mastocitos asociados en esta respuesta, eosinófilos también en esta respuesta en la luz del bronquio, asociándose a una bronquitis y bronquiolitis eosinofílica de tipo parasital. ¿Listo? Lo que les mencionaba de los dermes pulmonares, si tenemos larvas 1, larvas 2, podemos encontrar, creo que ya hemos pasado el ejemplo de Ascarisur, o ya no. Si tenemos estados larvarios juveniles, como en este caso, son las larvas migrantes que están en el lecho vascular, pues vamos a tener un patrón de neumonía intersticial. A veces ya cuando se vuelve inquistante la lesión, hay lesiones granulomatosas intersticiales también. Pero si tenemos larvas adultas, la lesión inflamatoria se ubica en árbol bronquial y vamos a encontrar entonces una bronquiolitis de tipo sinofílica. Larvas adultas. Para este caso, vamos a leer la información.
Natalia Caicedo, lee en voz alta. Streptococcus suis causa septicemia neonatal y esto puede provocar meningitis supurativa, otitis, artritis, policerositis, miocarditis, endocarditis valvular y neumonía embólica. Listo. Natalia, para las flechas en blanco que están en lóbulos pulmonares, ¿qué estamos observando? Necrosis hemorrágica. Necrosis. Listo. Patrón de disfunción resonante es la necrosis. ¿Qué tipo de necrosis estamos viendo ahí? Multifocal. Sí. Intersticial. No, pero esa no fue mi pregunta. Multifocal. ¿Y el tipo de necrosis? Gaseosa o coagulativa. No, coagulativa. O es de la Es purulenta, ¿cierto? Es purulenta, no microaccesos. Ahora sí, dice, patrón de distribución lesional, multifocal, patrón de neumonía, intersticial. Ahora sí. ¿Qué me hizo el Streptococcus suis? Ay, perdón. ¿Qué me hizo el Streptococcus suis para este caso? ¿En dónde empezó la lesión? ¿A dónde llegó y qué órgano secundario lesionó? ¿Qué decíamos? Ruta de ingreso de estos agentes. Streptococcus suis, se dice que es por artritis séptica, ombligo, ¿cierto? Puede ser una lesión también intensiva, lesión cutánea, particularmente por la edad. ¿Qué edad me reportaba? Neonato, debe ser no mayor a una semana de nacido. Es generalmente umbilical, no umbilical. Hablábamos de las encefalitis que se vuelven sépticas. Recordamos la clase pasada que hicimos un ejercicio evaluativo sobre eso, ¿cierto? A partir de esta lesión primaria, por contaminación, agentes aprófitos cutáneos, contaminación umbilical, bacteremia. ¿Qué pasó acá en este caso? Luego de hacer el proceso de bacteremia, entonces se ubicó la bacteria. Miren la imagen, el endocardio valvular. Cada caso generalmente siempre llega a la tricúspide. ¿Y de la tricúspide qué hizo? Embolismo nuevamente a tejido pulmonar. Y tenemos entonces, ¿cuál fue la ruta de ingreso para la lesión de neumonía intersticial embólica supurativa en este caso? ¿Cuál fue la ruta de ingreso si la bacteria ingresó por el ombligo? ¿Cómo me hizo la neumonía intersticial? Hematógena, ¿cierto? Hematógena. Diagnóstico, Natalia, para el asterisco. Los asteriscos que me indican cuál es el diagnóstico de esa lesión. Estamos en endocardio valvular con precipitación de fibrina. Una endocarditis fibrinosa. Vegetativa. Endocarditis vegetativa. Complejo respiratorio bovino. ¿Qué decíamos de los complejos respiratorios? ¿Qué decíamos de los complejos? ¿Qué mencionamos? Podemos encontrar varios patrones lesionales, ¿cierto? En ocasiones, y hay concomitancia a agentes de infección. Tenemos concomitancia a agentes de infección. Entonces vamos a hablar del complejo respiratorio bovino. Si solo tenemos virus, pues el patrón de neumonía va a ser uno solo, pero si tenemos virus o bacterias, o dependiendo del tipo bacteriano, ese patrón neumónico va a variar. Dentro de los agentes que podemos encontrar, vamos a encontrar el virus de parainfluenza 3, virus respiratorio sincitial bovino y virus fuerte, virus bovino. Tenemos adicional adenovirus respiratorios, reovirus respiratorios, coronavirus respiratorios, para etiologías virales. Entre las bacterias más comunes aisladas tenemos Magemia hemolítica, Physiophilus soni, Mycoplasma bovis y Mycoplasma mycoides,
Tenemos acá Treuporella piógenes, ureoplasma, que esta generalmente se ubica en el sistema urinario, generando meningitis principalmente, y tenemos bacterias como la clamidia o clamidófila. La clamidófila pecorum puede hacer procesos respiratorios con neumonía intersticial, a pesar de que es una bacteria, ¿cierto? Al igual que el micoplasma, Pneumonium porcinos, y puede hacer procesos de tipo reproductivo como transcendentes y abortos. Cuando la población afectada son los bebés neonatos, ¿cierto? Los potros, perdón, aquí en este caso son los terneros, hablan de respiratorio en animales jóvenes. En el caso de los terneros, hablamos de neumonía zoótica de los terneros. ¿Listo? Neumonía zoótica de los terneros. Si ya es una población afectada mayor, ¿cierto? Individuos adultos, hablamos de complejo respiratorio bovino. Si es poblacional, animales juveniles, neumonía zoótica de los terneros. Si son adultos, complejo respiratorio bovino. La interacción infecciosa puede variar, puede haber una concomitancia de varios, dos, solo virus, solo bacterias, virus y bacterias, eso depende pues, de lo que esté endémico en ese lote o en esa explotación. Eso varía de acuerdo a la condición epidemiológica de cada producción. Si ustedes encontraran en este caso, muchos en la revisión pasada decíamos, bueno, acá lo característico de esta lesión, y en la gráfica lo mostraba, que es un patrón de distribución cráneo-ventral, ¿cierto? Y solo con eso teníamos que era una neumonía de qué tipo? Catarral purulenta, neumonía catarral purulenta, muy bien. Entonces, ahí me está diciendo en la diapositiva, puede ser Treuporella, E. coli, Passerella montosia, que fue uno de los agentes que mencionamos, ureoplasma, que lo quieren colocar como diferencial también. Pero si ustedes revisaban más hacia lóbulos diafragmáticos, también en ese lóbulo diafragmático había lesiones. ¿Qué teníamos hacia lóbulos diafragmáticos? El lóbulo diafragmático, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Les decía, miren bien en la revisión que están haciendo, porque esos lóbulos diafragmáticos también tienen un patrón de neumonía. Distribución, coloración púrpura, que puede ser leve, casi incipiente, acá hay una que se ve mejor que los dos ejemplos que vimos anteriormente. De distribución multifocal, entonces, ¿qué patrón de neumonía tenemos ahí, Alejandra? Intersticial. Si tenemos patrón de bronconeumonía catarral purulenta más neumonía intersticial, esta lesión me está indicando que el individuo murió por complejo respiratorio bovino, ¿cierto? Ahora, ¿qué agentes podemos indicar responsables de esta neumonía intersticial? Brian, ¿qué agentes acabamos de mencionar? Dígalo. Neumonía intersticial. Para neumonía intersticial. Herpesvirus. Para influenza, no, porque coli me produce un patrón de neumonía purulenta. Y acá estamos solo hablando de la neumonía intersticial. No me he movido de ahí. Virus respiratorio sincitial bovino, ¿cierto? Lo mencionábamos también, incluso acá no lo nombran, pero vestivirus de diarrea viral bovina me pueden generar neumonías intersticiales. También lo tenemos como diferencial acá. Entonces, virus. Recuerden que este patrón solito, solo virus. Si ya me paso y miro acá, este catarral purulento, Brian, ahí sí menciono E. coli, menciono Passerella, porque este es operativo para ese patrón lesional. Desde acá este animalito desarrolló un complejo respiratorio. Concomitancia de bacterias para el patrón cráneo-ventral multifocal me indica etiologías de tipo viral. La única excepción para este caso, ojo con lo que estoy diciendo, que me puede producir
Patrón de neumonía intersticiales, clamidia, que es una bacteria, pero es que ella es intracelular obligada. ¿Quién la transmite? Generalmente los citáceos o las aves silvestres. Tenemos entonces el exudado purulento que afecta el árbol craneoventral en estos, bronquialveolar, en estos patrones craneoventrales. Para esta lesión, entonces vamos a encontrar el exudado del predominio de neutrófilos. Otro ejemplo que tenemos acá. Bueno, ¿cómo catalogan o clasifican ustedes este tipo de neumonía? Si la dejamos solamente catarrar purulencia, ¿será que le podemos dar otro diagnóstico? Lo que ahorita ya había hecho, ¿cómo es? Pregunto, ¿hay pleuritis venenosa? ¿Cierto que sí? No, con seguridad. Sí. Sí, claro, profe. Si hay pleuritis. Si hay pleuritis, claro que sí. Y también hay necrosis. Entonces vamos a cambiar ese diagnóstico. Es una neumonía lobar, claro que sí. Pasteurella multósida, dentro de sus factores de virulencia, hablamos de neuromiliasas y lipopolisacáridos. Ella puede iniciar con un patrón de bronconeumonía catarral purulento y progresar a la bronconeumonía de tipo lobar, pero este es progresivo y es de curso más crónico. Acantharium pyogenes o Treponema pyogenes, ella particularmente me hace ese patrón craneoventral solito. Al corte, pues podemos observar el exudado purulento, el aspecto de leche condensada en el árbol bronquial, ahí lo estamos viendo, que me indica en este caso que tenemos dos patrones relacionados. Obvio, ellos como ratificaron que era Pasteurella y Treponema cultivo, ¿cierto? Para decir que eran esas en particular, porque podemos decir que también es solita maquinaria hemolítica la que me está generando esa lesión. Si usted pone aquí que es maquinaria hemolítica, está bien también la etiología que acaba de designar, porque ella sola me produce este patrón lesional. Para influenza 3, que es generado por un paramyxovirus, que es virus, ¿cierto? Y virus respiratorio sincitial movirus, que es un neumovirus, virus también. En común los dos me hacen un patrón de bronquiolitis necrotizante, que es lo que estamos viendo en la imagen, y un patrón de neumonía intersticial. Los dos me producen inflamación intersticial de tipo linfocitario, y una gran cantidad de detritos en la luz, como lo estamos viendo aquí. Y hay algo particular en el virus sincitial respiratorio, el de parainfluenza, el paramyxovirus también lo puede hacer, pero hay algo particular en el virus sincitial movido, que es una proteína F que me hace estas agrupaciones de células epiteliales en la luz alveolar y en lo que se conoce como células en situ. Generalmente ellas son neumocitos tipo 1 que están en proceso de necrosis, se desprenden la proteína F1, hace que exista una cohesión celular y ocasiona esta agrupación generando las células en situ. Esto también me lo hace parvovirus, pero en criptas intestinales. Para este virus respiratorio lo hace en luz alveolar. Entonces son neumocitos que se agrupan formando células sincitiales. Eso lo hacen las proteínas, particularmente de este neumovirus. Para los dos, identificarlos si es para influenza o en este caso para mixovirus o neumovirus del virus sincitial, necesito hacer aislamiento viral. Si es por tejido, como lo estamos viendo en esta imagen, hago inmunistoquímica. ¿Listo? Todo lo que se marca o hace viral y hace coloración café me indica que hay identificación viral para este tipo de neumovirus. Neumonía intersticial en el caso de estos dos virus. Magemia hemolítica, también conocida como fiebre de embarque para el diagnóstico de enfermedad o fiebre de transporte. Ella, ¿por qué recibe este nombre? Entonces recordemos que cualquier factor que me genere inmunosupresión
favorece que hemangemia, que normalmente está en la nasofaringe, vaya por vía erógena hacia el tejido respiratorio y me produzca estas lesiones en el tejido parenquimatoso pulmonar. Entonces, hemangemia en particular tiene esta característica lesional que es producir necrosis, ¿cierto? Lesiones que me afectan lóbulos completos, la porción craneoventral del diafragmático, en este caso para Alemania, el exudado fibrinoso, que me indica que es una neumonía de qué tipo, necrosis, exudado fibrinoso, neumonía lobar. Característico también de hemangemia hemolítica, las endotoxinas. Estas leucotoxinas bacterianas lo que hacen es generar, al igual que el actinoácido cloronemón en los cerdos, necrosis de células inflamatorias con focos extensos necróticos, como estamos viendo en la imagen. Predomina el exudado supurativo, característico de la lobar también, comparada con la catarral turbulenta. Pero recordemos que en esta lobar tenemos exudado fibrinoso en luz alveolar, septos interlobulares pulmonares y células inflamatorias en la luz con cambios necrotizantes. Al corte, la pleuritis fibrinosa, los focos necrotizantes, que es lo que estamos viendo aquí en histopatología, gracias a las toxinas, entonces en este caso, leucotoxinas bacterianas de la hemangemia hemolítica. Esta imagen también la tenían en la actividad de repaso, entonces base de lesión, necrotizante, la pleuritis fibrinosa, lesiones lobares, lóbulo apical completo lesionado, lóbulo medial completo lesionado, es difusa la lesión para esos lóbulos. Con esas tres lesiones me indican que sí es una neumonía lobar. Recordemos el otro nombre que puede recibir esta neumonía lobar, bronconeumonía fibrinonecrotizante. ¿Listo? Para hemangemia en este caso también. Aquí la leucotoxina, lesión directa sobre células inflamatorias, produciendo una lesión necrotizante. Y esos otros factores de virulencia que permiten la adherencia, reacción inflamatoria alveolar, permeabilidad vascular para el exudado fibrinoso, metacelúlico polisacárido, y la toxina más potente de la hemangemia es la leucotoxina. Exudado supurativo, miren en esta imagen, se respeta o se mantiene la integridad del septo alveolar. Observen que en esta bronconeumonía no hay lesión inflamatoria del septo, pero sí está en la luz del espacio alveolar. Entonces acá tenemos una telestasia también de tipo obstructivo. Un acercamiento de las colonias bacterianas asociadas a hemangemia hemolítica y las lesiones necrotizantes de neutrófilos. Estos son neutrófilos, así es la morfología del neutrófilo. Se ven alargados de aspecto fusiforme porque hay necrosis por las leucotoxinas en este caso. Pequeños rumiantes, igual, patrón de neumonía lobar, necrotizante y fibrinosa. En el caso de hemangemia hemolítica, tenemos el mismo patrón lesional. Ya vamos a hablar ahorita de micoplasma en grandes rumiantes. Para el caso de pequeños rumiantes tenemos el ovioneumonia y el arginine, que también produce lesiones fibrinosas, necrotizantes para el patrón de neumonía lobar, diferencial de hemangemia hemolítica. La variación del micoplasma es diferente en bovinos, ya lo vamos a ver. Cráneo, patrón craneoventral en pequeños rumiantes, ahí lo estamos viendo. Áreas consolidadas cranioventrales, ya sabemos que es un patrón de bronconeumonía catarral, Basteria gamutósida para este caso, en pequeños rumiantes. Lobar fibrinoso, hemangemia hemolítica, craneoventral consolidado, Basteria gamutósida. Listo, vamos a leer este caso nuevamente y miremos el patrón lesional. Listo, miremos el patrón lesional y ya miramos los datos del caso. Oscar, colabórame con la lectura. Bronconeumonía supurativa, pulmón, estafilococcus aéreos, cordero de 4 días.
Las ovejas jóvenes de 2 a 12 semanas de edad son susceptibles a la septicemia por Staphylococcus aureus. Esta bacteria causa inflamación disseminal y acceso en las articulaciones, corazón, hígado, riñones y sistema nervioso central. Y en el pulmón también puede producir bronconeumonía y accesos pulmonares. Listo. Oscar, escribe la lesión. Bueno, pues podemos observar microaccesos, también La distribución de los microaccesos, ¿cómo es? multifocal. ¿Cómo es cuando actúan dos? Muy bien. ¿Cómo es cuando actúan dos? Cuando actúan dos. Y ahí ingreso de la gente. Es una neumonía intersticial embólica supurativa. Embólica supurativa. Y ahí ingreso de la gente. Una aéreo, profe. Pero mira que estás diciendo que el patrón es intersticial. ¿Cuál es la que ingreso de la gente? Matógena. ¿Por qué? Porque va por el sistema circulatorio. Hay embolia bacteriana. ¿Cómo llegan al tejido pulmonar? A través de qué estructuras y entonces se ubica ese embolismo pulmonar. Sí, si ven que está circulando. Siempre llega al corazón y hace la Creo que ya circulación mayor, llega al corazón y después circulación menor y llega a los alveolos. La pared alveolar a través de capilares, venas y arteriolas alveolares, ¿cierto? Y ahí se genera la respuesta inflamatoria supurativa. Ya hemos tenido varios casos, ¿cierto?, de neumonías embólicas de tipo oxidativo que pueden llegar a esa neumonía intersticial. Bueno, y aquí que tenemos entonces, David querido, patrón de distribución lesional. Daniel, perdón. Patrón de distribución lesional. ¿Están viendo? Mira bien, patrón de distribución lesional. Multifocal, ¿cierto? Hay 3 flechitas al azar. Marquen siempre cómo es el patrón. Hay arborización porque está hemorrágico diferente, pero esa no es la visión que debemos identificar, son esos nódulos, nódulos elevados. Ahora miremos qué me está diciendo la histopatología. ¿Y dónde están ubicadas las estructuras parasitarias? ¿Dónde están los parásitos? ¿Se identificaron los parásitos? Son redondos, pero acá en musculatura lisa, ¿qué será la luz alveolar? En los centros alveolares. Y ese que rayea así, ¿qué es? ¿Qué estructura es? Ese que le identifique musculatura lisa, ¿qué estructura es? Una venuga, ¿cierto? Una venuga. Un vaso sanguíneo. En la luz del vaso sanguíneo que estamos viendo. En la luz del vaso sanguíneo que estamos viendo. Que le está dando la mesa y la perturbé ahí. ¿Qué proceso circulatorio está haciendo esos parásitos en la luz de vasos sanguíneos? Embolias parasitarias, tenemos embolismo parasitario. Se ubica entonces a través del lecho vascular, que estamos viendo en estas diferentes áreas, llegan a la pared que está muy inflamada, cada célula está muy inflamado, y lo que estamos viendo macro es que empezamos a encontrar que son estas células que tienen ya 2 núcleos. Macrófagos alveolares. Células gigantes, ¿cierto? Binucleadas, que hay muchos histocitos ahí, linfocitos, entonces ¿qué reacción inflamatoria? El sudado estamos
estamos viendo ahí? Granulomatosa. ¿Cuál sudor estamos viendo? Granulomatosa. Granulomas. Ahí está la palabra. Entonces, macroscópicamente estamos viendo granulomas, ¿cierto? Granulomas parasitarios. Ahora sí, la dosis completa de esta voy a ponerles varios nombres. Neumonía granulomatosa. Empieza primero con el patrón de neumonía. Granulomatosa parasitaria, ¿cierto? Neumonía intersticial, granulomatosa parasitaria. ¿Qué pasó, Cris? Listo. Indica ovejas, podemos tener mueleris capilaris aquí como agente biológico. Él lo menciona para la lesión. Miremos la diferencia del micoplasma ovinoneumonis al micoplasma bovis que les estaba mencionando ahorita. En el micoplasma ovinoneumonis, ¿cierto? Decíamos que era un patrón lobar, era periodonecrotizante. Acá está pasando algo muy similar, pero ¿qué le agregamos a esta lesión? Empecemos a identificar. ¿Hay pleuritis fibrinosa, Felipe? Tenemos entonces áreas necrotizantes. ¿Hay necrosis? Sí, muchas. Muchísimas. Lo que pasa es que no la esperábamos ver así consolidada, negruzca como me lo hace Mangelia. ¿Cierto? No. Acá está haciendo nódulos que tienden a ser piógenos y caseificados. Son nódulos de tipo granulomatoso también. Son Como piogranulomas. pus también ahí, ¿cierto? Micoplasma bovis, ¿cierto? Él solito me puede hacer ese patrón de neumonía lobar, pero las lesiones necrotizantes son piogranulomatosas. ¿Con quién lo debo diferenciar por esas lesiones piogranulomatosas? ¿Con quién lo pueden confundir? ¿Les pongo esa imagen? Pastorela. Con tuberculosis, muy bien. Esos nódulos yo los puedo confundir con una lesión tuberculosa. Quiere decir que no está mal que usted ponga de pronto un bovis para esta lesión, porque también tenemos lesiones multinodulares. Lo que pasa es que si usted pone Mycobacterium bovis, tiene que ponerle otro agente para explicar que hay bronconeumonía también supurativa de él. Porque si ustedes ven, la base de esta lesión, ¿cierto? Es craneoventral. Hay consolidación craneoventral. Entonces, tiene rinitis. ¿Qué agente vamos a también diagnosticar ahí para esa consolidación craneoventral? Si ustedes ponen que es Mycobacterium bovis, pero Mycobacterium bovis solito no me produce esa lesión craneoventral. Entonces, ¿a quién más le sumamos ahí? Passerella montosa. Si me ponen Mycobacterium, tienen que poner Passerella para explicar la base craneoventral que tiene esa lesión. Pero si usted pone el Mycoplasma bovis solito, es que me produce la lesión necrotizante y la consolidación craneoventral. ¿Listo? Pero si usted pone Mycobacterium bovis, tiene que ponerme la lesión de Passerella para explicar que hay consolidación. ¿Listo? Ahí ya sería un complejo. Muy bien, sí señor, ahí sería un complejo. Pero solito Mycoplasma bovis me produce estos dos marcadores lesionales. Características lesionales, hace liberación de radicales libres por parte de los neutrófilos y intensificando la lesión necrotizante por granulomatosa. De ahí que sea una neumonía lobar este proceso. Puede hacer lesiones vasculares asociadas con trombosis que hacen la lesión también necrotizante tisular. Profe, ¿qué lesión causada solo con la pastelera?
Solo eso. Mira aquí, Francisco. ¿Sí ves esto acá? Eso. La consolidación craneoventral, la extrusión craneoventral. Si tú le quitas a esta imagen todos los nódulos necrotizantes gaseosos, me queda solo el patrón craneoventral. ¿Sí ves? Solito Pasteurella, pero como tiene lesión necrotizante, Mycoplasma bovis. Si ponen Mycobacterium bovis de la tuberculosis, tienen que ponerle más Pasteurella para que les quede bien el diagnóstico. Por eso Carlos dijo, profe, en ese caso sería complejo respiratorio bovino. Les estoy dando las opciones así porque no quiere decir que los diagnósticos que vayan a indicar ahí que estén mal, están bien, pero hay que correlacionar, entender por qué los estoy dando. ¿Listo? Acá observamos la lesión necrotizante asociada a Mycoplasma bovis. Tenemos en este caso, nuevamente, miren, acá sí está el ejemplo de los dos. Mycoplasma hemangemia hemolítica. Miren que la lesión de base de consolidación es necrotizante y la pleuritis asociada a hemangemia. De micoplasmas tenemos las lesiones multinodulares, ulcerativas, necrotizantes para micoplasma, o pueden dejar solo Mycoplasma bovis como causante de la lesión. ¿Listo? Acá nuevamente sería, para el caso, un complejo respiratorio. Acá me están diciendo que están los dos. Pero si usted me pone solito Mycoplasma, está bien el diagnóstico también, porque él solito produce esa lesión que estamos viendo, endogranulomatosa y necrotizante local, con la pleuritis fibrinosa. Tenemos la pleuroneumonía contagiosa bovina, en este caso es por Mycoplasma mycoides. Ya no estamos hablando de Mycoplasma bovis, estamos hablando de Mycoplasma mycoides. Y acá sí se nos complica un poquito la cosa, porque si uno revisa la lesión necrotizante endogranulomatosa con áreas necróticas del lóbulo pulmonar y pleuritis fibrinosa es prácticamente igual a las generadas por Mycoplasma bovis. Entonces, estas lesiones las podemos diferenciar de Mycoplasma mycoides. Hace vasculitis también, trombosis, infarto, por los factores de evidencia del Mycoplasma mycoides. Este es altamente patógeno y puede hacer lesión septicémica con microtrombosis. Histiophilus soni, antes conocido como Haemophilus sonus. Nosotros lo escuchamos más comúnmente en la enfermedad conocida como TEME o encefalitis tromboembólica bovina. Ahí, en esa meningitis con trombosis. Pero él también me puede hacer neumonías lobares y son necrotizantes. El Histiophilus, además de este patrón necrotizante que estamos viendo aquí, tiene áreas de infartación, entonces hago corte, lo reviso por histopatología y encuentro que en la base alrededor de esa necrosis nodular tengo áreas de infartación, porque característico del Histiophilus soni es que me produce vasculitis con procesos de trombosis isquémica. Eso es lo que hacen las endotoxinas del Histiophilus a nivel de la masa encefálica.
Ella se la va a hacer primera revisión. La reversible. Cuando ya se la... Pues no siempre se requiere. Bueno, entonces acá tenemos principalmente vasculitis, trombosis, isquemia. Y si revisamos nuevamente, lesiones microarteriales necrotizantes, este agente ingresa por vía aeróbica también, solo que podemos tener complicaciones de forma sistémica en nuestro sistema blanco de lesiones, la masa encefálica. Reportan algunas mastitis asociadas a ictiófilos, al igual que algunos cuadros abortivos por septicemia. Principalmente es la meningoencefalitis trombótica y esta bronconeumonía lobar. Entonces, si yo reviso Ichthyophilus soni, si reviso Mycoplasma mycoides y si reviso Mycoplasma bovis, las lesiones son muy similares. Cualquiera de los tres pueden ser agentes diferenciales para esta imagen. Patrón para los tres bronconeumonías que son lobares o fibrinonecrotizantes. ¿Listo? Mycoplasma bovis, Mycoplasma mycoides e Ichthyophilus soni. Acá es el ejemplo nuevamente, al igual que el mueleris capilares que recordábamos en el cordero con esa lesión multinodular quística granulomatosa, de neumonía intersticial granulomatosa parasitaria. Por el tipo de estado larvario, larvas ya adultas, como lo está mostrando en la imagen superior, pues ya me generas una bronquiolitis de tipo eosinofílico parasitario. Recordemos que larvas en estados más juveniles, pues la lesión granulomatosa. Larvas adultas, larva 4, principalmente ya es una lesión inflamatoria en árbol bronquial, generando estas bronquiolitis de tipo eosinofílico. Entonces se comporta como un asma la presentación clínica en el paciente. Para el caso de rumiantes tenemos el Diptocaudus viviparus, ¿cierto? Responsable de estas lesiones. Diptocaudus. Neumonías parasitarias que son de tipo, generalmente son de tipo granulomatoso. Esta es una neumonía parasitaria aberrante atípica por Echinococcus granulosus. Generalmente produce lesiones quísticas en masa encefálica. Acá hizo migración a tejido pulmonar. Entonces tenemos una neumonía verminosa que se comporta por un patrón de neumonía intersticial y tiende a volverse caracterizada esa lesión. Una neumonía intersticial tipo verminosa. Echinococcus son migraciones aberrantes. Esto hay una fibrosis alrededor de esa cápsula parasitaria. La historia de la no sé, la asociación que me están hablando. Hay enfisema, son focos de enfisema, hay edema intersticial, como que nos colapsa. Tenemos lesiones quísticas 1, 2, 3, acá empieza a haber otra, 4, entonces es un patrón intersticial. Y es de exclusión musical para
más característico acá es el enfisema pulmonar que estamos viendo. Tuberculosis, yo creo que esto ya en Mycobacterium bovidenus ya estamos cansados de hablar. Algo para recordar la característica del ácido micólico, que es lo que hace la persistencia del agente dentro del macrófago alveolar. La resistencia a la fagocitosis, lo que exacerba esa respuesta mediada por células con la formación de granulomas, previa sensibilización por parte de las citoquinas lideradas por los linfocitos T y estimulación de los fagocitos, en este caso macrófagos, que son los que hacen esa perpetuación de esa respuesta inflamatoria con la lesión de los granulomas en el caso de la tuberculosis. Esta imagen ya habíamos trabajado, mencionamos que era una neumonía intersticial por la distribución miliar, aunque si uno revisa prácticamente hay lesiones que están haciendo pues formando placas neuromatosas únicas, que están haciendo confluencia de las lesiones. Por histopatología revisamos el granuloma que efectivamente se está dando en la pared alveolar, la linfadenitis mediastínica que estamos viendo de tipo caseoso, con lesiones corticales y medulares en ganglio linfático, es una linfadenitis caseosa también, igual que al corte, la distribución multifocal con necrosis caseosa, esa neumonía granulomatosis intersticial. El patrón miliar que les había mencionado, son focos muy eficientes, milimétricos, de 3 a 4 milímetros de diámetro, gaseificados que están en el septo alveolar. La forma, digamos que sistémica del Mycobacterium bovis, parénquima hepático con lesiones tuberculosas, endometritis también con lesiones granulomatosas y necrosis de gaseificación, o euforitis, que es lesión aquí granulomatosa en esta parte del ovario, en el cuerno izquierdo, en el caso de esa imagen. Otros mamíferos puede afectar también corteza renal, lesiones tuberculosas. El aspecto histopatológico de la lesión, entonces ya lo habíamos revisado en una imagen anterior, de nuevo la repasamos. Células gigantes, histocitos activos y linfocitos que me forman la reacción granulomatosa. Lo más importante es revisar que se está dando en la pared alveolar. Yo les decía en el caso de las tuberculosis, podemos hablar de neumonías tuberculosas, ¿cierto? Neumonías tuberculosas, hablamos de una neumonía intersticial y la histopatología bien nos indica que está afectando el septo alveolar y es de tipo granulomatoso. Lesiones necrotizantes para los cortes también de sus lesiones tuberculosas caseosas, histopatologías así, igual se va a ver en la histopatología del linfonódulo. Gran cantidad de histocitos y linfocitos con células gigantes en esa reacción granulomatosa. Los programas de erradicación y vamos a hablar de complejo respiratorio canino enfermo. Cuando hablamos de rinitis, cuando empezamos el tema de rinitis, algo mencionamos, ¿cierto? De agentes etiológicos para rinitis. Hablábamos ya de la traqueobronquitis infecciosa de los caninos. Para el caso particular mencionamos, y ahí no está, el morbillivirus canino del distemper, que tiene una fase respiratoria, que genera rinitis y traqueitis de tipo catarrales. Si la afección, ¿cierto? Si el virus llega a la unión bronquialveolar y afecta neumocitos tiposos, en el caso del morbillivirus, del moquillo canino, recordemos que solito nos produce un patrón de neumonía intersticial. El morbillivirus, ahí no está. Adenovirus respiratorios caninos, tenemos el adenovirus tipo 2, el tipo 2. También me produce traqueitis, catarrales de tipo mononuclear. El virus, nuevamente, tropismo en el caso del adenovirus, neumocitos tipo 1,
con neumonías intersticiales. El herpesvirus canino. El herpesvirus canino, en este caso, recordemos, ya les había dicho, tropismo por epitelio respiratorio, pero él en particular me puede generar lesiones vasculares, hay irritación en endotelio, favorece las lesiones hemorrágicas que encontramos en el herpesvirus canino, y hay vasculitis e infiltrado perivascular mononuclear en el caso del herpesvirus canino. Generalmente lo encontramos camadas, pérdida o mortalidad completa de la camada en la primera semana de nacimiento. ¿Listo? Reovirus respiratorios. Reovirus respiratorios me produce queratoconjuntivitis, traqueitis y neumonía intersticial. Tenemos también neumovirus en este caso para el virus de parainfluenza canina, muy similar a lo de los rumiantes, pero el rumiante es parainfluenza, pero en el caso es parainfluenza. Es un neumovirus también, generándome por la partícula infecciosa neumonías intersticiales. Etiología bacteriana del complejo respiratorio. Se pueden aislar todas las enterobacterias que ustedes quieran, a veces hay Klebsiella, Proteus, ¿cierto? Podemos encontrar Enterobacter. Sin embargo, las más comunes aisladas son Staphylo, Strepto, el E. coli, que se aíslan todas las especies, más en aves. Y tenemos en el caso puntual la Bordetella bronchisectica, que esa sí es específica de tracto respiratorio. Bordetella bronchisectica. En el complejo respiratorio felino, rinitis serosa y catarrales, recordemos también el herpesvirus, el calicivirus respiratorio, el coronavirus respiratorio. Gabriela. Nena, ¿se quiere creer? Sí. ¿Qué pensaba? Ya está ahí malísimo. ¿Tomas antihistamínico? Sí, porque si tomas pues peor. Íbamos al coronavirus respiratorio. El coronavirus respiratorio felino tiene algo particular. No se puede quedar solo ahí en el tracto respiratorio, pero puede hacer una virosis, ¿cierto? Un proceso de virosis con lesiones sistémicas. No se queda solamente ahí el coronavirus respiratorio en sistemas respiratorios, sino que puede generar gastritis, enteritis, policerositis, peritonitis, logronefritis intersticial. Entonces, hablar de coronavirus respiratorio felino, si es de la forma sistémica, es mucho más patógeno. Bordetella bronchisectica, patología entonces asociada a lesiones de bronconeumonía catarral purulenta. Y tenemos dos excepciones a nuestra regla nuevamente con etiologías bacterianas. Para el caso particular, Chlamydia psittacis, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado en la clamidófila o clamidófila psittacis, en los rumiantes, bacteria intracelular o regada, un proceso de neumonía intersticial. Por lo tanto, ella no me va a generar un patrón de bronconeumonía asociativa. Excepción, Chlamydia psittacis. Mycoplasma felis. Mycoplasma felis, si recuerdan el semestre pasado con inmunopatologías, ¿cierto? Por ahí lo mencionamos. Él aprovecha inmunosupresión del felino, virus de inmunodeficiencia, virus de leucemia, Mycoplasma se exacerba. El parasita es eritrocitos, hace un proceso de veneno regenerativa, pero pueden mediar complejos inmunológicos. ¿Qué hablábamos de los complejos inmunes? ¿En dónde se precipitan los complejos inmunes? Principalmente en riñón, ¿cierto? Y en paredes vasculares de muchos órganos. Si el complejo inmune por el Mycoplasma felis, que ahí faltó esa hemofelis, ahora se llama esa hemofelis, Mycoplasma hemofelis, hace complejos inmunes y empieza a precipitarse en el lecho vascular de muchos órganos, incluyendo pared alveolar, pues me va a generar neumonías intersticiales.
Pero este agente es bacteriano y su tropismo es por los eritrocitos, no tiene nada que ver con el sistema respiratorio. Solo si está mediada por complejos inmunológicos. ¿Listo? Anemias no regenerativas por micoplasma a hemofílica. Esta imagen ustedes también la trabajaron. Dios santo, si están activos. Ya me acabaron, Mari. No me alcanza ni para volver a la casa a traer más, Mari. Acá pues era un poco complicado mirar el tema de la lesión intersticial. Teníamos varios focos en bajo relieve que indicaban que efectivamente es un patrón multifocal intersticial. Sin embargo, pues hay una lesión hemorrágica de base y pequeños lóbulos pulmonares que me disfrazaba ese patrón en bajo de relieve de esa neumonía intersticial, pero ahí la tenemos. Algo también importante que me ayudaba al diagnóstico era la presencia de cuerpos de inclusión, que son estos acá citoplasmáticos acidógenos en el epitelio respiratorio, asociados entonces a morbillivirus canino del virus de moquillo canino o distemper canino. El patrón neumonía intersticial. Esta es una inmunohistoquímica para identificar también antígenos de gases. Moquillo canino. Sí, moquillo canino es un paraquipsovirus o morbillivirus canino. Ese es el agente biológico. Acá no tenemos lastimosamente, pero el patrón sería muy similar a este. Distribución multifocal en bajo relieve, ya no se ve tan púrpura porque hay una lesión hemorrágica de base. Pero en el caso del adenovirus canino tendríamos ese mismo patrón lesional, no tenemos la histopatología. En la histopatología entonces encontramos tejido respiratorio infiltrado de tipo mononuclear principalmente. Esto que está en la luz de la vía respiratoria ya es por tetela bronchiséptica, ya no está solito el virus, acá ya hablamos del complejo. Y en el epitelio respiratorio, en estos neumocitos estamos viendo por fósforos de inclusión que se ven basófilos intracitoplasmáticos por adenovirus canino tipo 2, que hace parte de adenovirus respiratorio. Acá, característico entonces del herpes virus, les decía que el entropismo puede generar una lesión en el endotelio vascular, una lesión endotelial vascular con procesos hemorrágicos. ¿Qué otra lesión vamos a encontrar? Hemorragias multifocales renales y epicárdicas. Acá la tenemos en pulmón y debajo de estas lesiones hemorrágicas tenemos nuevamente estos focos de coloración púrpura en bajo relieve que me indican que efectivamente tenemos áreas de neumonía intersticial. La histopatología la confirma infiltrado linfoplasmocitario en septos alveolares. Está apenas iniciando esta lesión inflamatoria por el virus, porque algunos septos aún se mantienen, digamos, con un grosor normal, algunos están normales. Pero si empezamos a observar, tenemos una distribución multifocal donde encontramos ese exudado de tipo linfoplasmocítico. Y la hemorragia que acompaña a los herpesvirus que es característica de neumonía intersticial. Acá el patrón, si ustedes ven, es un patrón biliar, es un patrón multifocal muy similar, pero esto no es en un bovino como lo vemos en los bovinos, este es en un canino, es una neumonía de tipo granulomatoso. Hay muchas áreas donde ya prácticamente se pierde el espacio del tejido respiratorio. Son lesiones que están haciendo confluencia también, al igual que lo hace el micobacterio. Debemos diferenciar el micobacterio. Animales de compañía se pueden afectar, los reportes son muy bajos. Sospechamos generalmente de etiologías micóticas. Acá me mencionan plasmomices, puedo sospechar cistoplasma, puedo sospechar de cristosporidium.
puedo sospechar de criptococos. Ahí puedo sospechar de neumonías multifocales, ¿cierto? Intersticiales, para este caso es una neumonía intersticial de tipo granulomatoso, en este caso es de origen micótico. Así como lo veíamos en la rinitis, estos patógenos de origen micótico me pueden generar lesiones también en tejido pulmonar que afecta a septos alveolares y la vía de ingreso es aeróbica. Para este caso, tenemos un patrón de consolidación, ¿cierto? Cranioventral, sea canino o felino. La lesión corresponde entonces a una lesión catarral purulenta, ellos lo están confirmando, asociada a un borde de la bronchiséptica. Recuerden que los aislamientos también nos pueden arrojar Klebsiella pneumoniae para algunos casos, estafilococo, estrepto. Nosotros habíamos revisado Aerostrongylus, ¿cierto? Oslevi también, de traqueitis de tipo parasitario. Les mencionaba que vermes respiratorios muy raros en animales de compañía. Acá estamos viendo nuevamente embolismo parasitario con un patrón de neumonía intersticial, ahí lo tenemos, neumonía intersticial. Los procesos entonces de enquistamiento ya en septos y luz alveolar de tipo parasitario, larvas también migrantes asociadas a Aerostrongylus. El semestre pasado en el grupo de Alejandra, ¿cierto? Tuvimos un caso en un felino silvestre con verminosis pulmonar, ¿no? Y también había intestinal, unos nódulos en el estómago, muy bonito ese caso. Entonces ahí encontramos, creo que era el Aerostrongylus, ¿cierto, Alejandro? Era un felino, una yaramudí, parece una pantera chiquita, bien bonito este caso. En felinos también, estas lesiones multinodulares fibrosantes, si fuera un equino, sospechamos del herpetitis tipo 5, ¿cierto? Neumonías intersticiales crónicas fibrosantes. En felinos, si no encontramos porter viral, un agente causal, ¿cierto? En el caso que fuera un herpetitis felino, si no encontramos virus de inmunodeficiencia asociado, virus de leucemia, si no encontramos el antecedente con un cultivo que hay por tetera, nuestra neumonía intersticial fibrosante para este caso es idiopática. Como en todo lo que hablamos en felinos, que no encontremos etiología específica. Pero esta es una neumonía crónica, es de distribución multifocal, por lo tanto es intersticial, y hablamos de una neumonía intersticial idiopática. Si ustedes revisan ahí la lectura, me está diciendo la lectura, puede ser lesiones reiterativas infecciosas sin resolución, y esto es lo que conocemos en humanos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Entonces, así termina un pulmón de un fumador con antecedentes reiterativos de bronconeumonías, hablando de un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto sería un EPOC para esta neumonía intersticial fibrosante. En el caso de felinos para etiología idiopática. Melanosis macular, ¿la habíamos escuchado o no? Claro que sí. ¿En qué consiste la melanosis macular? Recordémoslo, Brian, ¿qué es la melanosis macular? ¿Qué es eso? Acumulación de melanina. Ahí tenemos melanomacrófagos, hay melanocitos que quedaron sin poder hacer su migración completa hacia la dermis, quedaron agrupaciones celulares en tejido pulmonar. ¿Qué decíamos de la importancia de estos pigmentos melánicos en otros órganos? Son pigmentos ectópicos. ¿Qué importancia clínica tienen? ¿Qué afectaciones en salud producen? Ninguna, ¿cierto? Hablamos de ninguna. Lo único es que en animales de avanzo, ¿qué tenemos que hacer con estos pulmones? Se decomisan, ¿cierto? Tenemos que comenzar.
tenemos algo que estábamos viendo también en el caso del echinococcus granulosus, que para este caso es congénito. Ustedes me dicen que hay enfisema pulmonar congénito. Ustedes ven, se expande con aire, pero no se libera ese aire en los espacios alveolares. Entonces hay dificultad respiratoria, distrés respiratorio. Puede estar asociado a la distiresia ciliar que hablamos la semana antepasada, que hablamos de parálisis ciliar asociada. Puede estar asociado a reducción de la calidad y cantidad de surfactante también. O procesos entonces de origen congénito. Generalmente estos individuos tienen mortalidad en la primera semana de nacimiento de este enfisema de tipo congénito. Neumonías intersticiales de origen urémico. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Dónde está la lesión primaria? Neumonía intersticial urémica. ¿En dónde está la lesión primaria? En el riñón, ¿cierto? En el sistema urinario. Sí, puede ser la vejiga. Si tenemos un cálculo urinario obstructivo, ¿cierto? Y no lo respiramos, puede haber una uremia aguda. Entonces, estas neumonías urémicas se ven principalmente en la lesión inflamatoria, inserto pared alveolar debido a desechos nitrogenados. El paciente no los puede excretar, no hay filtración adecuada del glomérulo y entran a la circulación generándole procesos inflamatorios debido a esos desechos nitrogenados. Generalmente el desecho nitrogenado lo que me hace es una lesión vascular aquí en el septo alveolar. Se produce la lesión vascular inflamatoria, tenemos una vasculitis asociada y hay engrosamiento de septos alveolares. Otra cosa con las insuficiencias renales crónicas es que me incrementa, ¿cierto? También por alteraciones en lo que es el equilibrio electrolítico, puede generar un aumento de la calcemia debido a unas compensaciones por la hormona del aparato hormona y me genera hipercalcemia. Entonces vamos a encontrar en la neumonía urémica este material basófilo, aquí se ve negruzco por la fotografía, pero el mucosa, recordemos que me tiñe negro el calcio y me indica que adicional a la inflamación del septo podemos tener infiltración de calcio intersticial debido a infección renal primaria con cuadros de uremia. Entonces ahí tenemos mineralización de septos alveolares. Neumonía intersticial de tipo urémico, lesión primaria, sistema renal o sistema en este caso urinario. Acá mencionan otras lesiones asociadas, en el caso de rumiantes, a plantas cianogénicas, plantas que pueden fijar calcio, ¿cierto? Plantas que permiten que exista una vitaminosis con clasificación intersticial y me pueden generar neumonías intersticiales también de tipo celular. En este caso no es un perro tan senil, es un perro adulto pero no es viejo. Seguramente asociado a un cuadro de Micke. Esos patrones de insuficiencia renal con neumonía intersticial generalmente son en perros gigantes, que vamos a encontrar ahí. Osificación heterotrófica, ¿qué significa eso? Es un hueso ectópico. Entonces tenemos hueso en tejido pulmonar. Hueso en tejido pulmonar. ¿De dónde puede provenir que el tejido pulmonar encuentre material óseo? Osteosarcoma, ¿cierto? Un osteosarcoma enfermo. Hace embolismo circular, llega al intersticio de los alvéolos y hay metaplasia de tipo escamoso. Los carcinomas mamarios, muy comunes en las hembras caninas y en las hembras humanas. Los carcinomas mamarios, recordemos que hay unos complejos que forman hueso y cartílago, metaplasia cartilaginosa. Si hay embolismo o metástasis del carcinoma a pulmón, ahí puede haber metaplasia también de tipo óseo. Entonces,
son ejemplos puntuales para indicar que puedo tener hueso heterotrópico en osteosarcomas y en carcinomas complejos mamarios. Y carcinomas complejos mamarios. Hagan su mayor esfuerzo, ya vamos a terminar. Listo, terminamos. Entonces, tienen una hora para lo siguiente. Con Andy les confirmo si ustedes tienen o no la próxima semana en necropsia. Solo tenemos 3 cadáveres. O sea, ¿cuántos grupos son aquí? Son 9 grupos, solo tenemos 3 cadáveres, nos faltan 6. Profe, Sí, para el jueves, ¿no? si nos conseguimos. Sí, para el jueves no logro conseguir los 6 restantes, no tenemos la práctica de necropsia. Si los consigo con Andy, les confirmo, les digo que deben traer. Por lo pronto, ustedes tienen su actividad evaluativa el próximo jueves. ¿Listo? ¿Qué incluye? Patología del sistema circulatorio y patología del sistema respiratorio. Circulatorio